La Biblia nos enseña, allá en el libro Apocalipsis, veíamos cómo Jesús, hermano, se pasea dentro de la iglesia. Él está en medio de su iglesia. Por eso es que cuando tú y yo nos reunimos para adorar a nuestro Creador, Él está en medio de la iglesia. Él sabe con los problemas que tú tienes. Él sabe en los pecados que persistimos y Él está ahí en medio de la iglesia. Él hoy se pasea en medio de nosotros. El predicador no sabe, la gente no sabe, pero Él es el sumo sacerdote y Él sí sabe. Él puede ver tu tribulación, tu carga, Él puede ver tus problemas, Él puede ver tu necesidad. Él sabe cómo tú viniste hoy, en qué condición estás. Y Él se pasea en medio nuestro. Pídele hoy a Él que pueda hablar a tu vida a través de su palabra, que te dé ese consuelo que necesitas en medio de la tribulación en la que estás, que te dé la esperanza si la has perdido, que te dé ayuda en medio de la aflicción, que te ayude, hermano. Y hoy vas a salir de manera distinta si tú crees eso, porque Él está hoy en medio de nosotros. Donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Es una promesa de nuestro Dios. ¿Y sabes qué creemos? Que su palabra, hermano, es fiel, es verdadera. Si Él nos diría eso, y si Él fuese un mentiroso, Él dejaría de ser Dios. Pero hoy Él está en medio de nosotros. Con una actitud de reverencia vamos a recibir al predicador del día de hoy. Amén. Pase, varón de Dios. Los bendiga, hermanos. Bueno, de verdad muy contentos, agradecidos con el Señor por verles nuevamente. Bueno, yo estoy saltando de alegría en mi corazón junto con mi familia. De verdad, estar aquí en casa nuevamente es de verdad un privilegio para nosotros, el poder estar aquí con ustedes en esta mañana, poder compartir por lo menos un rato, ¿verdad? Con fraternidad, ver muchas caras conocidas, amistades, hermanos, hermanas que por años hemos tenido esa hermandad, y también ver muchas caras nuevas, ¿verdad? Y ver muchos familias nuevas, hermanas nuevas, jóvenes, niños que también, ¿verdad? Dejamos pequeñitos y ahora están súper grandes. Y bueno, qué bendición también ver mucha gente involucrada en la obra del Señor, ver cómo Dios está bendiciendo la iglesia, y ver muchos hermanos fieles allí, ¿verdad? Fieles que están allí como columnas también en la iglesia, que por años han estado aquí, y eso es de mucho ánimo para nosotros. Y de verdad, bueno, súper contentos. Gracias, pastor, por la oportunidad nuevamente de estar aquí en la iglesia, que nos pueda recibir junto con su familia, y gracias, iglesia, por permitirnos estar aquí con ustedes. Y bueno, nosotros ya extrañando, llevamos una semana aquí, bueno, 11 días hoy aquí en nuestro país, y ya extrañando bastante allá en nuestro lugar donde el Señor nos ha llamado, en Colombia. Está nuestra iglesia ya, por la gracia del Señor, estamos en los comienzos. Y bueno, aquellos que no nos conocen, somos la familia Montenegro. Mi esposa Isabel está allá en la parte de atrás, y nuestra hija Lisette Antonella, el servidor José Gregorio. Estamos por la gracia del Señor ya hace 2 años allí en la ciudad de Armenia, en Colombia. Estamos en Bogotá, la capital, como unas 7 horas por tierra allí a la ciudad de Armenia, en el Quindío. Es el eje cafetero colombiano. Ahorita es el segundo lugar turístico, pues segundo lugar más turístico de Colombia. Y bueno, un lugar muy hermoso, muy bello, pero con muchísima necesidad. El Señor nos ha llevado allí, y bueno, por la gracia del Señor hemos estado ya durante 2 años predicando el Evangelio y viendo pues nacer una nueva iglesia. De verdad ha sido un privilegio para nosotros poder pues llevar la palabra a ese lugar, también con muchísimas luchas, aflicciones, pruebas, muchas cosas que hemos pasado, pero gracias a Dios que nos ha permitido estar durante este corto tiempo allí llevando la palabra. Y bueno, hermanos, venimos aquí a nuestra iglesia. Ustedes son nuestra iglesia, fuimos enviados aquí en 2018, aquí servimos en tiempo completo de 2015 al 2018 junto con mi esposa. Aquí nos casamos, aquí nos conocimos también en una reunión de jóvenes, ¿verdad? Yo llegué de México, llegué aquí, conocí a mi esposa aquí en una reunión de jóvenes, nos casamos gracias al Señor, y bueno, empezamos a servir juntos, y ahora en 2018 salimos
allá a un recorrido por algunas iglesias. Por gracias a Dios estuvimos en el país de México y luego que terminamos ese tiempo llegamos a Colombia en 2020, en octubre del 2020 llegamos allí a Colombia y bueno, gracias a Dios que desde allí hasta esta fecha hemos estado predicando la palabra y bueno, esta es la única vez que en esos 2 años nos hemos ausentado de la iglesia por 2 semanas y bueno, ahorita extrañando bastante, pero sabemos que es la obra de Dios y que Dios no nos necesita, ¿verdad? Dios no nos necesita y que el Señor va a seguir edificando su iglesia con o sin nosotros. Y bueno, ahorita estamos aquí, ya este miércoles retornamos nuevamente a Colombia a llevar la palabra. Y bueno, hermanos, por favor, oren por nosotros, que Dios nos bendiga, nos ayude. Yo sé que muchos nos mantienen en sus oraciones durante años, pero aquellos que no nos conocen o que tal vez no nos recordaban, bueno, por aquí, por la gracia del Señor, estamos para servirles, somos esos misioneros aquí de casa. Por favor, oren por nosotros para que Dios nos derrame de su gracia, nos siga ayudando, proveyendo y abriendo puertas, ¿verdad?, para la predicación del Evangelio. Vamos en nuestra Biblia, hermanos, en esta mañana para ver lo que el Señor tiene para nosotros. Y bueno, qué bendición por lo que ya hemos tenido, el hermoso culto que hemos tenido, las enseñanzas de escuela dominical también, ¿verdad?, que pudimos tener hace un rato atrás, tanto adultos, jóvenes, niños, y bueno, gracias al Señor por ese privilegio. Vayan conmigo, por favor, a Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Y en esta ocasión, hermanos, el miércoles antepasado tuve la oportunidad de compartir algo acerca de este capítulo y bueno, quiero hoy dar un enfoque un poco diferente en este día. Bueno, me siento muy privilegiado y muy honrado por este privilegio y bueno, de verdad que tantos siervos del Señor y tantas personas, siervos del Señor que han pasado por este púlpito, ¿verdad? Y bueno, de verdad que aquí, bueno, tomamos muchísimas decisiones, estando ahí sentados, sirviendo al Señor, tomando muchas decisiones, Dios obrando, y bueno, ahora que Dios nos dé esta oportunidad, de verdad no lo merezco, pero bueno, gracias al Señor por eso. Hechos capítulo 16, vamos a leer versículo 6 en adelante. Hechos capítulo 16, versículo 6 en adelante. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta y junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. En esta ocasión, hermanos, el apóstol Pablo estaba realizando su segundo viaje misionero. Él era, bueno, un evangelista, ¿verdad? Misionero llevando la palabra a diferentes lugares, y ahora él deseaba ir a Asia. Bueno, el Señor no abrió la puerta en ese lugar. Luego quiso ir a Bitinia junto con su equipo, junto con Timoteo, que estaba a su lado, junto con Lucas también, que se iba a unir un poco más adelante, junto con Silas, y probablemente otros más allí. Y bueno, deseaba ir a otro lugar que el Señor no le abrió la puerta en Asia. Quiso ir a Bitinia, tampoco el Señor se lo permitió. Pero el Señor, hermano, tenía un lugar preparado ya donde gente iba a ser salva, donde gente iba a venir a los pies de Cristo y donde iglesias iban a ser comenzadas. Dice la palabra del Señor que en Macedonia hubo una revelación y el apóstol Pablo vio esta visión, y era un grupo de personas que ya estaban listas
para escuchar el Evangelio. Un grupo de personas que ya estaban listas para venir a los pies de Cristo, y por la gracia del Señor se comenzaron en esta región de Macedonia, lo que vemos en las Escrituras, capítulo 16 y 17 también. En este segundo viaje misionero, el apóstol Pablo tuvo el privilegio de comenzar 3 iglesias: la iglesia de Filipos, la iglesia de Tesalónica, capítulo 17, y la iglesia de Berea. Yo le animo a que usted pueda estudiarlo un poco con más detenimiento en casa, y usted pueda ver el inicio de estas 3 iglesias. El apóstol Pablo iba en diferentes lugares, ¿verdad? A comenzar iglesias, a plantar iglesias. Y ahora en esta ocasión, hermanos, el apóstol Pablo llega a la primera ciudad de ahí de Macedonia, y la ciudad de Filipos, donde el Señor abre la puerta. Él comienza a predicar el Evangelio y empiezan a ser salvas personas, familias empiezan, ¿verdad?, también a ser salvas. Y es tremendo, hermano, cómo esta iglesia de Filipos, que también estaban, habían familias constituidas allí, empezaron a involucrarse desde el principio, hermano, en la obra misionera. En este mes se está hablando acerca de familias, ¿verdad? Familias que puedan hacer la voluntad del Señor, familias, ¿verdad?, que estén haciendo lo que Dios dice, como predicó el pastor Miguel el día viernes, el día de ayer. Se necesitan matrimonios, se necesitan familias que se involucren en la obra de Dios. Y bueno, en esta mañana quiero compartir un tema titulado Familias que se involucran en la obra misionera. Quiero dar todo un enfoque en cuanto a esto de misiones, pero que como familias que somos constituidos aquí como iglesia, familias fuertes, ¿verdad?, hacen una iglesia fuerte. Y damos gracias a Dios por todos los años, hermano, que esta iglesia ha permanecido. Estoy seguro que va a permanecer porque el Señor Jesucristo ha prometido, ¿verdad?, que Él iba a edificar su iglesia. Él lo ha hecho. El Señor ha hecho cosas maravillosas con esta iglesia, y gracias a Dios por cada familia aquí representada. Pero que podamos, hermano, cada uno de nosotros examinarnos en esta mañana y podamos pedirle al Señor que hable en nuestra vida, y que podamos también determinar con nuestras familias empezar a involucrarnos en la obra misionera mundial. Vamos a orar. Padre, te pido que bendigas este mensaje. Una vez más te ruego, por favor, que me quites de en medio. Perdona, Señor, mis pecados, Señor, te lo ruego. Y Padre, no quiero yo hablar, no quiero estar yo aquí, Señor, porque si fuera así, Señor, sería totalmente en vano. Nos hemos reunido aquí, Señor, y tú nos has dado un hermoso tiempo adorándote, escuchando tu palabra ya, escuela dominical, Señor. Y ahora yo te ruego también, por favor, que hables a cada corazón. Yo no puedo hacer nada, solamente soy un mensajero de tu palabra, y que sea tu Espíritu Santo acomodando todo, Señor, en los corazones, y podamos tomar decisiones. Por favor, sigue levantando familias de esta iglesia, sigue obrando en el corazón de cada persona para que podamos ver un mundo en necesidad, para que podamos involucrarnos no solamente en la obra de Dios aquí en nuestra localidad, en nuestra iglesia local, sino que podamos involucrarnos, Señor, en la obra misionera mundial. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el apóstol Pablo, hermanos, llega allí a Filipos y empieza a predicar la palabra, empieza a llevar el evangelio, a ganar almas, a anunciar el bendito mensaje del Señor. Y mire, una primera familia que salva, mire, dice versículo 14 de ahí Hechos capítulo 16, sígame por favor. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y ¿qué dice, hermano? Familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Esta mujer Lidia, hermano, una mujer de alguna manera temerosa de Dios, pero que no conocía a Dios personalmente. Ya el Señor estaba ya planeando todo, y tenía el corazón de esta mujer listo para recibir el evangelio. Y ahora también su familia ahora también fue salva, se bautizaron. Y dice allí la palabra que entonces el equipo misionero se hospeda en la casa de Lidia. Bueno, al parecer Lidia era una empresaria, una mujer pues con algunos recursos, ¿verdad? Ella vendía púrpura, que era algo muy costoso en ese tiempo, y a pesar de que había pues una crisis en todo Macedonia, allí esta mujer seguía trabajando, seguía adorando a Dios, pero llegó el evangelio a su corazón, llegó el evangelio a su familia, y ahora tiene el privilegio y la oportunidad de que se comience una iglesia allí en su casa.
Qué bendición, hermanos, porque un día llegó el Evangelio, ¿verdad?, a nuestro corazón. Llegó el Evangelio a nuestra familia. Yo no sé si usted puede recordar, pero yo puedo ahorita recordar, siempre recuerdo cuando escuché el Evangelio por primera vez. Cuando mi familia y yo estábamos perdidos, íbamos rumbo a la condenación, solamente eran problemas tras problemas, situación dura tras situación dura, y gracias a Dios por gente obediente, gente que dejaron todo y llegaron a nuestro país, llegaron a nuestro lugar donde vivíamos y tocaron nuestra puerta, o por otro medio llegaron y llegamos nosotros a la iglesia. Yo puedo recordar, no sé si lo compartí el miércoles pasado, pero puedo recordar allí, una tía mía le dice a mamá, le dice, Raquel, ¿no te gustaría tomar unas clases de inglés gratis? Y mamá dice, bueno, sí, ¿dónde? Dice, bueno, ahí había una casa grandísima, ahí la casa decía, se dictan clases de inglés gratis. Mamá tocó la puerta, entró ahí a la casa y la recibieron unos americanos. Y bueno, le abrieron su puerta, le entraron, ella vio su clase y al final les pusieron el bendito evangelio del Señor. Esa familia americana, bien hermosa, no se les entendía mucho el español, pero con un gran amor por la obra de Dios, por un gran amor por ese lugar. Y gracias al Señor, ahora a través de ese momento, ahora como 16 personas de mi familia creyeron en el Señor. Y qué bendición, y eso fue lo que sucedió aquí. Esta familia de Lidia, hermano, estaba perdida, iban rumbo a la condenación, sí con un temor de Dios, sí con un conocimiento de Dios, pero iban rumbo a la condenación. Y el apóstol Pablo llega a ese lugar y empieza a predicar el evangelio, y ahora la primera familia es salva, se bautiza y empiezan a ser fieles al Señor. Hermano, allá afuera hay gente todavía necesitada del evangelio. Allá afuera, hermano, todavía hay cientos y miles y millones de familias que no han escuchado el bendito evangelio que usted y yo conocemos. No han escuchado, mis hermanos, el bendito mensaje de amor que usted y yo sabemos, amén. No han escuchado, mis hermanos, ese bendito mensaje de gracia, de buenas nuevas, de perdón de Dios. Y necesitamos nosotros ser obedientes, hermanos, al llamado del Señor. El apóstol Pablo fue obediente, fue y llegó a ese lugar de Filipos y empezó la iglesia ahí de Filipos. También, ¿quién más escuchó el evangelio? ¿Quién más fue libertado? Bueno, dice el versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Dice el versículo 18, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Una jovencita que estaba endemoniada, una jovencita que estaba ahí poseída por un espíritu de adivinación, fue libertada, mi hermano, por el bendito evangelio del Señor. ¿Quién más escuchó el evangelio en ese lugar? Versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo, note esto, de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos, ¿qué? Los oían. Los presos, hermano, también escucharon el evangelio en esta ciudad, en este lugar. El Señor manda un terremoto, las puertas de las cárceles se abren, los presos no huyen, tienen temor de Dios, porque sabían que esos dos hombres eran varones de Dios, tuvieron temor del Señor, también escucharon la palabra, probablemente algunos de ellos también fueron salvos. Dice versículo 27, un hombre se iba a quitar la vida al carcelero, pensando que los presos habían huido, despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estábamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándole dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Están conmigo en esta mañana, mis hermanos? Amén. Una familia más escuchó el evangelio, amén. Una familia más creyó en Cristo. Este hombre desesperado, pensando que los presos habían huido, se iba a quitar la vida,
El apóstol Pablo llegó ahí y dijo, no te hagan ningún mal, aquí estamos todos, no, nadie ha oído. Y el hombre viendo, cayendo en convicción, fue salvo y ahora va también junto allá a su familia, lo lleva a su casa. El apóstol Pablo también expone el bendito evangelio y una familia más es salva. Entonces, la familia de Lidia fue salva. ¿Están conmigo esta mañana, mis hermanos? La familia del carcelero fue salva. Allí vemos dos familias y probablemente otros más, tal vez alguno de los presos, no sabemos con certeza. Probablemente la jovencita que acababa de salir ese espíritu de divinación. Y bueno, muchos más escucharon el evangelio. Y así que se comienzan las iglesias, se predica el evangelio, se lleva el evangelio a diferentes lugares y la gente empieza a venir a los pies de Cristo. Pero quiero que notemos en esta mañana, mis hermanos, algo muy interesante con estas familias y con esta iglesia que se estaba comenzando. Hechos capítulo 16, versículo 40, después que el apóstol Pablo sale de la cárcel, dice, entonces, Hechos 16, 40, saliendo el apóstol Pablo junto con Silas de la cárcel, entraron en casa de Lidia, note eso, donde estaba la iglesia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. No sabemos con certeza, hermano, cuántos días o cuántos meses o tiempo duró el apóstol Pablo allí en Filipos. Miren lo que dice capítulo 17, por favor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a ¿dónde, mis hermanos? A Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Entonces el apóstol Pablo, hermano, predicó el evangelio en Filipos, se fue después de que comenzó la iglesia en ese lugar. Al parecer Lucas llega y se queda ahí en la iglesia de Filipos, porque no se sigue mencionando a Lucas, y ahora el apóstol Pablo sigue junto con su equipo a la ciudad de Tesalónica. Pero quiero que notemos, hermano, y el mensaje en esta mañana es acerca de eso, de cómo el apóstol Pablo, después de comenzar esta iglesia, y cómo familias quedaron allí en Filipos, ahora familias ya establecidas. Estos hermanos, esta iglesia, estas familias, hermano, que no tenían mucho tiempo de ser salvos, están conmigo en esta mañana, no tenían mucho tiempo, mucha experiencia, muchos años, no habían tenido tal vez, no tenían incluso un templo propio, no tenían absolutamente nada, pero tenían lo mejor, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, tenían el evangelio, estaban agradecidos con el Señor, y estas familias empezaron desde el principio a involucrarse en la obra del Señor. Miren lo que dice Filipenses, por favor, y el capítulo 1. Filipenses capítulo 1, y mira lo que dice el versículo 3. Aquí el apóstol Pablo, hermano, le envía una carta a esta iglesia como aproximadamente 10 años después, y el apóstol Pablo, hermano, le escribe estas palabras. Miren lo que dice él, recordando 10 años antes lo que había sucedido. Filipenses 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios. El apóstol Pablo escribió esta carta aproximadamente 10 años después a esta iglesia, a todas estas familias. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y de qué se acordaba él? Bueno, dice, por vuestra comunión en el evangelio, ¿desde qué? Desde el primer día hasta ahora. Desde el primer día que ellos conocieron al Señor, hermano. Se recuerda, Lidia, su familia fue salva, Carcelero y su familia fueron salvos, y otros más fueron salvos. Desde el primer día que ellos empezaron a seguir a Cristo, hermano, ellos entendieron su responsabilidad y empezaron a involucrarse en la obra del Señor. Miren lo que dice capítulo 4 y el versículo 14. Capítulo 4, versículo 14 dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Recuerden que esta carta es aproximadamente 10 años después. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, ¿qué dice, hermano? Al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún, ¿a dónde, hermano? A Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sí notan conmigo en esta mañana? El apóstol Pablo comienza esta iglesia en Filipos con pruebas, tribulaciones, situaciones duras, pero gente salva, familias allí empiezan a estar en la iglesia, empieza a formarse la iglesia en Filipos. El apóstol Pablo dice, bueno, tengo que irme, Dios les bendiga, qué bueno que estuve aquí con ustedes, pero todavía hay mucha gente allá que está esperando el evangelio. El apóstol Pablo llega a Tesalónica, la siguiente ciudad, y saben, mis hermanos, la iglesia de Filipos, desde el primer día, ellos empezaron a involucrarse en la obra misionera. ¿Cómo lo notamos? Bueno, de que esta iglesia
ellos empezaron a apoyarlo en oración y económicamente. Hasta allá. Ellos dijeron, bueno, estamos aquí ya nosotros, ya tenemos el evangelio, pero ya en Tesalónica todavía gente no tiene el evangelio. El apóstol Pablo no se puede quedar con nosotros. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, vamos a orar por el apóstol Pablo y el equipo. Vamos a cubrirlo en oración. Vamos a apoyarlo económicamente. No tenemos un templo propio. No tenemos muchas cosas aquí. No tenemos todavía tal vez una iglesia en muchos años. Pero lo que sí tenía, mis hermanos, estas familias y esta iglesia de Filipos era un corazón agradecido. Un corazón agradecido. ¿Sabe, hermano, cómo usted, como su familia, puede empezar a involucrarse en la obra misionera, hermano? Y es que usted pueda empezar a tener un corazón de gratitud. Un corazón agradecido, mi hermano. Debe agradecer al Señor, hermano. A veces nos acostumbramos y decimos, bueno, qué bendición por la iglesia, qué bendición por tantas iglesias en nuestro país. Pero, hermano, hace 100 años atrás, esto no era así. ¿Están conmigo? Hace 150 años atrás, Venezuela no tenía el evangelio. Hace 200 años atrás, hermano, nuestros antepasados no tenían la palabra del Señor. Pero gracias a Dios, hermano, por misioneros, por cristianos, por gente que dejó su país, que dejó su tierra, que dejó, hermano, toda su comodidad allá en sus familias y llegaron aquí a nuestros países a traernos el bendito mensaje del evangelio. ¿Están conmigo en esta mañana, mis hermanos? Dejaron todo. Allá misioneros europeos llegaron aquí por primera vez a Venezuela, a todo Sudamérica. Misioneros americanos, hermano, comenzaron esta iglesia, hermano. ¿Están conmigo? Comenzaron muchas iglesias en nuestro país. Gracias a Dios por esos cristianos que nos trajeron la palabra. Y ahora, mis hermanos, ¿cómo nosotros no vamos a apoyar la obra de Dios? ¿Cómo nosotros no vamos a rendir nuestras familias al Señor? ¿Cómo nosotros, mis hermanos, no vamos a dar de nuestros recursos para que el evangelio ahora llegue a otras naciones, llegue a otro lugar, llegue a otros pueblos, a otras etnias, hermano? Necesitamos, hermano, tener un corazón agradecido. Hermano, cuando un cristiano, cuando una familia pierde su corazón de gratitud, lo ha perdido todo, mi hermano. Si usted pierde su corazón agradecido y no se acuerda de la gracia de Dios, hemos recibido, hermano, el evangelio por la gracia de Dios, ahora debemos darlo de gracia. Mis hermanos, podemos empezar a involucrarnos como familias en la obra del Señor. El Señor, hermano, le ha traído a esta iglesia. El Señor le ha salvado, le ha dado de su gracia, le ha dado una nueva oportunidad de vida. ¿Para qué? Para que ahora usted empiece a involucrarse en la obra del Señor. A estos cristianos en Filipos se quedaron allí, pero estaban con el apóstol Pablo allá en el campo misionero. Estaban allí predicando también junto con él en Tesalónica. Participaron junto con el apóstol Pablo en ese lugar. Hermano, necesitamos mostrar nuestra gratitud. ¿Usted ha mostrado su gratitud? ¿De qué manera ha mostrado su gratitud? Mire, alguien ha hecho algo por mí. Yo estoy agradecido con esa persona. ¿Qué cree usted, hermano, que yo voy a hacer cuando vea a esa persona? Voy a agradecerle, voy a hacer algo por él, voy a tratar también de serle de bendición. ¿Están conmigo? Podemos decir, no, yo amo a Dios. Esta besito le mando al Señor y levanto mis manos. Y ahí levanto mis manos, Señor, y te amo mucho, y te abrazo y todo, bien bonito. Pero no te estás involucrando realmente en lo que Dios ama. Eso no es gratitud. Una persona ha hecho algo por mí, yo voy a tratar de hacer todo lo posible para también serle de bendición, ayudarlo en alguna área o hacer algo. Bueno, si estamos realmente agradecidos con Dios de que ahora tenemos el evangelio, de que ahora tenemos la salvación, de que ahora nuestra familia, mi hermano, no va a la condenación, de que ahora no vamos rumbo al infierno, de que ahora, mi hermano, hay paz en nuestro hogar, de que hay paz en el matrimonio, de que hay gozo. Sí, no, siempre hay situaciones, problemas, diferencias, peleas, pero gracias al Señor porque el evangelio, hermano, ahora está en nuestro corazón, porque ahora nuestro enfoque es que Cristo sea nuestro Señor. Pero necesitamos, hermano, mostrar nuestra gratitud y empezar a involucrarnos en la obra del Señor. Entender que allá afuera hay familias todavía, mi hermano, que no tienen el bendito mensaje de salvación. Hermano, necesitamos mostrar nuestra gratitud. ¿Con quién debemos mostrar nuestra gratitud? Con nuestro Dios.
con los misioneros que nos predicaron. En estos días contacté a un misionero que les predicó, el misionero que les comento, americano. Y mandé un mensaje, pastor, tal vez usted ni se acuerda de mí, pero yo era un niño ahí chiquito y recuerdo que usted nos trajo el evangelio. Gracias. Gracias porque usted, junto con su familia, se despojó de todo, vino, sacrificó y nuestra familia, nuestra vida fueron totalmente cambiadas. Debemos estar agradecidos con las iglesias que apoyaron a esos misioneros. Hermano, no fue por arte de magia que llegaron aquí a nuestros países. Vinieron con un sustento de sus países, de sus iglesias, para traernos la palabra del Señor. Debemos estar agradecidos con los cristianos que oraron por esos misioneros, con los que invirtieron sus vidas, con los pastores que promovieron misiones, que no solamente se enfocaron localmente. Aquí, bueno, vamos a llenar primeramente todo Estados Unidos y cuando ya llenemos todo Estados Unidos, ahora sí, vamos allá a enviar los misioneros allá a Venezuela y a Sudamérica. No, ellos entendieron que vamos a predicar aquí el evangelio en Texas, aquí en Kansas, vamos a predicar el evangelio aquí, pero a la misma vez vamos a enviarlo allá porque allá también gente está muriendo sin Cristo, sin el evangelio. Debemos estar agradecidos, hermano, por los misioneros de los siglos pasados que han sido un ejemplo para nosotros en misiones, y ahora con los misioneros que están actualmente, hermano, que están actualmente llevando el evangelio, que han dejado también todo para llevar la palabra del Señor. ¿Cómo usted ha mostrado su gratitud? Esta iglesia de Filipos mostró su gratitud y empezó a hacer bendición al apóstol Pablo. ¿Sabe, hermano? Esta iglesia y estas familias de Filipos, ellos entendieron su responsabilidad y empezaron a predicar el evangelio en su localidad, pero también lo enviaron más allá. Mira lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 14. Dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Qué dice el versículo 16? Lea conmigo, mi hermano, por favor. Estos cristianos, hermano, siguieron predicando el evangelio en su localidad, en Filipos, que era su responsabilidad de alguna manera principal. Pero también, hermano, con sus recursos pudieron participar en la predicación del evangelio en Tesalónica, en Berea, que fue la siguiente ciudad después de Tesalónica, en Atenas, en Corintio y en las demás ciudades, hermano, que el apóstol Pablo fue a predicar. Como familias, hermano, podemos empezar a involucrarnos en la obra misionera, llevando el evangelio aquí, mi hermano, en el lugar donde vivimos. Amén. Todavía Caracas necesita el evangelio. Todavía todos estos lugares, hermano, adyacentes de aquí alrededor, toda Venezuela, hermano, necesita la palabra del Señor. Que podamos ser obedientes a ese llamado. Qué bendición, y puedo escuchar que hermanos se están involucrando a llevar el evangelio. Qué bendición por personas que están fieles allí durante años llevando la palabra. Hermano, siga predicando, siga anunciando, sigamos, hermano, exaltando a nuestro Señor Jesucristo, y Él seguirá salvando las almas, mis hermanos. Pero no solamente aquí en Venezuela, solamente aquí en Caracas, sino también que con el mismo amor y con el mismo enfoque que predicamos aquí en nuestra ciudad, sea el mismo enfoque, hermano, que estamos llevando el evangelio más allá, llevando el evangelio en otras partes del mundo. Todavía hay continentes, hermano, que no tienen ni un misionero. La ventana 1040, hermano, todavía necesita el evangelio. Todavía hay etnias indígenas, hermano, por allá en diferentes partes del mundo que necesitan escuchar del bendito mensaje. Necesitamos que se levanten familias, cristianos, iglesias obedientes a llevar la palabra. Amamos nuestra ciudad de Caracas. Yo amo esta ciudad. Yo nací aquí en Santa Ana y amo esta ciudad. Me quería echar allá. Amo esta ciudad y oro siempre por esta ciudad. Y cuando estuve aquí, por la gracia del Señor, estuve predicando incansablemente en diferentes lugares, pero así con el mismo enfoque, hermano, que amamos el lugar donde estamos, donde vivimos y predicamos el evangelio. Necesitamos, hermano, amar también un mundo que está allá perdido. Hermanos, necesitamos seguir predicando el evangelio. Es nuestra responsabilidad, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país, nuestro continente. Es nuestra responsabilidad, todo el mundo a la vez. Miren lo que dice Hechos capítulo 1, por favor. Hechos capítulo 1 y el versículo 8. Hermanos, necesitamos alzar nuestra mirada y entender que los campos ya están listos para la siega. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque de tal manera, mi hermano, amó Dios
al mundo. Cada etnia, cada pueblo, cada nación, Dios la ama. Con familias podemos rendir nuestra familia al Señor y también decirle: Señor, ¿será que tú me quisieras en algún país? Sí, en Venezuela necesidad muchísima todavía, iglesias sí todavía, pero hay un mundo, hermano, entero que todavía no tiene ni un solo predicador, países, etnias enteras que todavía no tienen ni un solo mensaje acerca de Jesús, ni un solo versículo de la Biblia. Sí, qué bendición que se levanten más iglesias en nuestro país que realmente apoyen y amen la obra misionera, pero se necesitan todavía gente y familias venezolanas, hermano, que se levanten y vayan a otras partes del mundo, que se rindan y que estén dispuestos, hermano, a dejar todo en esta nación, dejar su familia, tal vez dejar la comodidad, dejar todo e irse allá a otros lugares a llevar el bendito mensaje del evangelio. Todavía hay gente allá perdida, tratándose de quitar la vida tal vez en este día, y todavía no hay un solo predicador en ese lugar. Hermano, Dios ha visitado nuestra nación, Dios ha bendecido de una forma especial, y todo, hermano, todo lo que ha pasado en estos últimos años, yo lo veo como algo espiritual, y Dios ha permitido, hermano, diferentes cosas para que Venezuela pueda responder al llamado del Señor, para que familias puedan estar dispuestas a rendirse, a ir a otras partes del mundo. Qué bendición por aquellos misioneros que ya rindieron sus vidas, que ya salieron de aquí de Venezuela y ahora están en muchos lugares del mundo. Hay como 7, 8 familias venezolanas, gracias a Dios, de algunas iglesias aquí, amigas, pero todavía faltan familias que si realmente aman, no, que amo este pueblito, todavía necesita mucho el evangelio en este lugar. Sí, pero si tú puedes alzar tu mirada, puedes ver etnias y países enteros que no tienen ni un solo mensaje. Y sabes, hermano, dice la Biblia, es más bienaventurado dar que recibir. Qué bendición por misioneros que llegaron un día a nuestro país, misioneros americanos, mexicanos, peruanos y de diferentes lugares que llegaron aquí. Pero qué bendición por el día donde empezaron a salir misioneros venezolanos a otras partes del mundo. Y sabes, si tú amas el mundo realmente, y tú amas realmente ese pueblito, o esa ciudad pequeña, o ese lugar del cual tú tienes una carga, pero tú alzas tu mirada y ves allá que hay, puedes recorrer kilómetros y días enteros, no hay ni un solo mensaje. Y tal vez allí, a 1 hora, 2 horas de ese lugar, o a media hora, hay iglesias, 2, 3 iglesias, o el evangelio. Estoy seguro que tú eres obediente, eres llamado a ese lugar y estás dispuesto a dejar todo, vas a ese lugar. Y Dios, hermano, Dios en su gracia va a proveer un misionero para ese lugar que tú tienes tanto una carga. Dios hace eso, hermano. Dios hace eso. Allá en México, hermano, muchos han empezado a salir muchos misioneros a otras partes del mundo. Y mire cómo se han multiplicado las iglesias allá en México. Como en una sola ciudad, hermano, recorrimos una ciudad, Monterrey, solamente como 2.500 iglesias bautistas, hermano. En una sola ciudad, y de ahí han salido misioneros a montones en diferentes partes del mundo. Necesitamos alzar nuestra mirada como familias, hermano, entender que estamos en esta tierra para anunciar el bendito mensaje. Miren lo que dice primera carta de Pedro, por favor, rápidamente, mis hermanos. Primera carta de Pedro y el capítulo 2. Primera carta de Pedro, como familias, hermano, estamos puestos en ese lugar para anunciar el bendito mensaje del evangelio. Primera de Pedro 2, versículo 9 dice: mas vosotros, hermano, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, hermano? Para que anunciéis las virtudes de aquel, 1 Pedro 2, 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos, hermanos, linaje escogido. Amén. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. ¿Todo esto para qué? Para que nos quedemos con estas buenas noticias solamente en nuestra localidad. No, necesitamos hacer esto, hermano, y seguir siendo esta nación santa, ser luz, pero a las naciones, más allá de nuestras fronteras, mis hermanos. Esta iglesia de Filipos entendió su responsabilidad y bueno, tuvieron participación con el apóstol Pablo allí en Tesalónica. ¿Sabe, hermano? Usted puede como familia involucrarse en la obra misionera empezando a tener un corazón agradecido. Usted puede empezar a involucrarse como familia en la obra misionera, hermano, entendiendo y cumpliendo su responsabilidad aquí en su iglesia local, llevando el evangelio en su localidad, en su ciudad, pero también a la misma vez en todo nuestro país de Venezuela y a la misma vez, hermano, en el mundo entero. ¿Sabe, hermano?
como iglesia y como familias podemos empezar a involucrarnos en la obra misionera cuidando, escucha esto por favor, cuidando a los misioneros. Mira lo que dice Filipenses, por favor regresen conmigo, Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y el versículo 10. Dice ahí la palabra del Señor, hermanos, en gran manera, dice el apóstol Pablo. Recuerden que esta carta, hermano, la envía el apóstol Pablo aproximadamente 10 años después, desde la cárcel, a esta iglesia de Filipos. Pero él está dando como un agradecimiento por una ofrenda que acaba él de recibir de ellos, pero también está recordando cosas de cómo desde el principio de ellos empezaron a apoyarlo. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido, ¿ok? Revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Note versículo 14, sin embargo, bien hicisteis, ¿en qué, mis hermanos? Participar conmigo en mi tribulación. Versículo 16, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. ¿Sabes? El apóstol Pablo, hermano, era un obrero dispuesto a ir. Y él dijo, yo estoy dispuesto a padecer persecución. Yo estoy dispuesto a que me azoten. Yo he pasado 40 azotes menos uno. He pasado ayunos, naufragio, camino de ladrones, entre falsos hermanos, entre muchísimas situaciones. Estuvo dispuesto a predicar el evangelio. Y él agradecía a esta iglesia de Filipos porque desde el principio, hermano, de la predicación era la única, note esto, la única iglesia que participaba con él económicamente y en oración. Ni la iglesia de Jerusalén, hermano, que era una iglesia grandísima, como 15,000, 20,000, 10,000, no se sabe cuántos miembros, muchísimo. Ni la iglesia de Antioquía, que eran unos tremendos cristianos, y de ejemplo también. Pero solamente esta iglesia de Filipos, estos pequeños hermanitos, estos pocos hermanitos, estas pocas familias, hermano, pero con corazón agradecido, empezaron a apoyar al apóstol Pablo y empezaron a, note esto, cuidar de él. Cuidar de él. Cuidar del misionero. Se predica acerca de que los jóvenes rindan su vida al Señor y se predica que se levanten más familias a servir al Señor. Se levantan familias, se levantan jóvenes y se levantan, pero a veces es lamentable, pero hay muy poco cuidado de las iglesias a los misioneros. Y están las familias allá predicando. Y para nada, hermano, nos quejamos porque, como dice el apóstol Pablo, sé tener abundancia, sé padecer necesidad, en todo y por todo estoy enseñado. Pero qué necesario es que se levanten iglesias que realmente participen con nosotros, los misioneros. Dice, versículo 14, sin embargo, bien hiciste en, note la palabra, participar. Esa palabra, participar, hermano, en el griego, se puede buscarlo más adelante, la palabra sunkoinoneo, que significa estar en compañía de. En otras palabras, la iglesia de Filipos estuvo, hermano, junto con el apóstol Pablo en Tesalónica, estuvo junto con el apóstol Pablo en Berea, estuvo junto con el apóstol Pablo allí en Corintio, en Atenas, y donde quiera que él iba, en la iglesia de Filipos, aunque por un tiempo, por alguna razón, no pudieron ellos hacerle llegar la ofrenda, el apoyo misionero al apóstol Pablo, esta iglesia, hermano, nunca dejó de saber cómo estaba el misionero, qué necesitaba el misionero, qué tribulaciones pasaba el misionero, qué situaciones pasaba, y esta iglesia estuvo al lado del misionero. Hermano, los misioneros son seres humanos, hermano, también que tienen necesidades. Necesitan un techo donde vivir. ¿Están conmigo? Necesitan también comer. En serio, el misionero le da hambre. También necesitan vestir. También los misioneros se le rompen los zapatos, hermano. También sus niños también necesitan ir a la escuela. De verdad, yo pensaba que ellos eran seres extraordinarios que nunca les hace falta nada. Hermano, están llevando la palabra del Señor. Y Dios, hermano, por la gracia del Señor nos sostiene. De verdad, yo doy testimonio de eso, y he visto tantas familias misioneras que el Señor, por su gracia, sostiene. Pero qué bendición por iglesias, hermanos, familias que están al pendiente y están participando
con el misionero. Hermanos, los misioneros están llevando el evangelio por diferentes lugares antes de llegar al campo. Algunos tienen que recorrer iglesias para poder llegar a ese lugar y poder estar allí predicando el evangelio. Y en todo ese recorrido de iglesias, hermanos, pensamos y los vemos ahí en la foto, bien bonito, ahí por ahí no. Los misioneros están pasando situaciones, están pasando por diferentes hospedajes, diferentes comidas, diferentes climas y pasando años tal vez ahí recorriendo iglesias y presentando el proyecto para ver cuántas iglesias pueden ser obedientes a participar en el llamado del Señor. Y ya luego que termina el proceso, ese proceso donde Dios moldea de una forma tremenda, después que son aprobados por Dios, ahora llegan al campo y todavía siguen llevando el evangelio y pasan por diferentes situaciones, comida diferente, tal vez persecución de parte de la gente allí en ese lugar, el idioma tal vez muy diferente, tal vez dificultades emocionales, hermano. No sabemos cómo se encuentran, pero tal vez se encuentran solos, sin hermanos allí, tal vez durante años, sin un convertido, sin una persona que realmente se convierta, no tiene todavía, no tiene la misma comunión que tenía tal vez con su iglesia local o con su familia en su país enviador. Tal vez sus hijos ya no pueden tener las mismas amistades que tenían antes. Tal vez problemas con finanzas, situaciones con la educación de los hijos, tienen que meterlos a escuelas con una cultura totalmente diferente, con transportes diferentes, asuntos de salud, se enferma un misionero, probablemente no puede pagar un seguro de vida en esos países tan caros. ¿Qué hace el misionero? ¿Se ha puesto usted a pensar? Pero qué bendición por una iglesia, qué bendición por familias que entienden su responsabilidad y entonces están allí al lado de él. Qué bendición por hermanitas, hay hermanitos que están al pendiente de ti, que oran realmente por ti, que saben dónde estás, cómo se llaman tus hijos, que te pueden llamar, pueden saber el nombre de la esposa, saben el lugar donde están los misioneros. Pero vivimos en un cristianismo tan egoísta, hermano, y como decía el apóstol Pablo, cada uno busca lo suyo propio. Pensamos en nosotros, pensamos en nuestro bienestar, en la educación de nuestros hijos, en la educación de el futuro de nosotros, pero en los misioneros, siervos del Señor, bueno, allá ellos, que el Señor los sostenga y los bendiga. Pero necesitamos, hermanos, familias que estén al lado de los misioneros, que estén cuidándolo en todo momento. Qué hermoso, hermano, cuando uno manda una carta y un hermano te responde. Y realmente no, llegó la carta, sí, está por ahí, ya, imprímela ahí, pero no, que realmente se supo qué está haciendo el misionero, qué fue lo que pasó, qué petición está específicamente, hermanos ahí reunidos, orando específicamente por las necesidades. Hay un ministerio, hermano, que se levantó y le titularon Por un helado, así le pusieron al ministerio. Y yo cuando yo escuché el ministerio, me dio risa, yo, ¿por un helado? ¿Cómo así? Unas hermanitas allí, unas jovencitas, se empezaron a juntar allí, empezaron a agarrar familias misioneras, a orar por familias misioneras y decir, bueno, vamos a sacrificar de lo que tenemos y vamos a juntar para que cuando el misionero cumpla años, para que cuando el hijo del misionero cumpla años, por lo menos se pueda comer un helado, porque a veces pasan situaciones donde el misionero o el hijo del misionero no puede comerse ni un helado, o a veces no, o a veces hay para hasta brindar helados, pero así pasan situaciones. Hay momentos donde el misionero está con lo justo. Y hay momentos donde no, donde gracias a Dios misionero puede ser bendición a otros. Pero esas familias, esos cristianos, estas iglesias que están al lado de los misioneros, le animo a involucrarse. ¿Usted está agradecido con Dios? Involúcrese en la obra misionera con su familia y empiece a orar. Empiece a orar realmente antes de cada alimento, orar por ese misionero, por esa familia. Y usted no sabe qué está pasando, qué situación está pasando. Y sabe, hermano, para terminar, miren lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 14 en adelante. Sin embargo, bien hicisteis en participar. Son coinoneo, estar al lado estuvieron a mi lado, conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, no participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Note esto, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y miren la recompensa, mi Dios pues suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Sabe? Esta iglesia de Filipos y estas familias no solamente tuvieron un corazón agradecido, no solamente predicaron el evangelio en su localidad y lo enviaron más allá, no solamente, hermano, cuidaron del misionero emocionalmente en sus oraciones, sino que aprendieron a sacrificar de sus recursos para que el misionero pudiera seguir predicando el evangelio. Estos hermanos entendieron que la ofrenda que ellos daban no era para el misionero, porque el hombre no es digno de recibir ofrendas. Esa ofrenda es para Dios. Eso que sacrifico es para mi Dios, porque Él es el único digno de recibir la gloria y la honra. Él no necesita nada de nosotros. Él no necesita tus dólares, tus bolívares, tus pesos, tus euros. Él no necesita nada de ti, no necesita tu casa, no necesita tu carro, no necesita tu celular, no necesita nada. Él tiene todo, hermano, y Él sostiene a sus siervos, porque si Él los llamó, Él los sostiene, pero Él quiere que su pueblo, hermano, aprenda a sacrificar y aprenda, hermano, a tener el privilegio de participar con la predicación del evangelio. Y esta iglesia de Filipos, hermano, esta iglesia en este momento, 10 años después, ahora, hermano, pudieron participar con el misionero aquí, el apóstol Pablo, y el apóstol Pablo dice: gracias, porque me acaba de llegar por medio de Epafrodito lo que ustedes enviaron. Ha sido de tanta bendición. Gracias, porque aunque no me quejo, Dios ha estado conmigo. Ustedes desde el principio empezaron a apoyarme, a ser de bendición. Hermanos, necesitamos empezar a sacrificar. Usted ha sacrificado, qué bueno, pero no creo que haya sacrificado más que nuestro Señor Jesucristo. No, es que ya yo he dado durante años, durante tiempo, qué bueno, pero no creo que haya dado más que el Señor. No creo que usted le gane a Dios en dar. Dios, hermano, nadie le puede ganar a Dios en dar. Dios dio a su Hijo. Dios ha dado todo para nosotros, tantas bendiciones. Cada segundo nos da cosas, nos da poder respirar, poder comer, hermano, y a pesar de tantas situaciones que pasamos, Dios nos da y nos da y nos da y nos da. ¿Cómo no podemos, hermano, empezar? Primeramente a ser obedientes, el mínimo, el 10% de nuestros ingresos, que eso es lo que deberíamos hacer cada uno de nosotros, el mínimo, y si no, bueno, estamos robándole a Dios. Y bueno, después de eso, empezar a apoyar la obra misionera, empezar a apoyar las misiones mundiales, empezar a sacrificar, empezar a dar nuestros recursos, hermano. Podemos sacrificar, y usted puede decir: no, pastor, que usted viene del extranjero, usted no entiende nuestra situación, no entiende. Mire, increíblemente, en medio de la situación, iglesias aquí en Venezuela, hermano, se mantuvieron fieles, se han mantenido fieles, dando la obra misionera, y el Señor ha bendecido grandemente las iglesias. Familias se han mantenido haciendo lo correcto, con mucho o con poco, pero sacrificando, porque Dios sabe todo, y sacrificando realmente, y ha sido de tanta bendición. Ha sido de tanta bendición, porque uno ve esa ofrenda y llega el momento exacto, uno dice: gracias, Señor, y sé que esta ofrenda es llena de sacrificio, como dice el apóstol Pablo, y es sacrificio acepto, agradable a Dios. Y ahora, como recompensa, Dios dice, versículo 19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Esa palabra suplirá, hermano, es la palabra en griega pleró, que significa rellenar el hueco. Rellenar el hueco. En la iglesia de Filipos, en medio de una situación durísima, hermano, Macedonia estaba pasando por una situación muy dura, en profunda pobreza, dice la Biblia, y ellos quisieron participar en una ofrenda a los santos de Jerusalén, pero también siguieron apoyando la obra misionera, y entonces le envían esta ofrenda al apóstol Pablo en sacrificio, y se quedan ellos totalmente vacíos, y queda un hueco ahí. ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Bueno, Dios, dice el apóstol Pablo, tranquilos, que Él desde el cielo, según sus riquezas, les va a rellenar su hueco, les va a rellenar ese vacío que quedó, y va a sobreabundar. Y ahora, filipenses, hermanitos, pidan lo que ustedes deseen, porque Dios les va a suplir, les va a bendecir. Le pregunto, hermano, ¿usted y su familia se han involucrado en la obra misionera? Le pregunto, ¿usted se ha rendido al Señor? Dice que primeramente debemos darnos a Él y luego a otros. El Señor quiere usarle. El Señor quiere seguir bendeciendo la iglesia. El Señor quiere seguir bendeciendo cada familia. Pero necesitamos mostrar nuestra gratitud.
Necesitamos seguir predicando el Evangelio aquí y más allá, fuera de nuestras fronteras. Necesitamos cuidar de los misioneros. Ahí están los misioneros. Pregunte, ¿cuáles son los misioneros que apoyan la iglesia? Apréndase sus nombres, ore por ellos. Apréndase los nombres de los niños. Y empiece a sacrificar lo que usted tiene, porque todo lo que Él le ha dado no es suyo, hermano, es de Dios. Y el Señor, hermano, increíblemente le va a suplir. Le compartía a mi papá en estos días, gracias a Dios pude bautizarlo el miércoles, y le compartía: papá, usted está creciendo en la vida cristiana, pero desde ahorita aprenda a dar a Dios. En lo poco o en lo mucho, aprenda a dar a Dios y verá que el Señor, hermano, y le compartía la historia de William Colgate. ¿Quién se ha pillado con la crema Colgate? Bien buena, ¿no? El dueño de esa empresa, hace años, cristiano, comenzó vendiendo jaboncitos ahí. Y dijo: Señor, si tú me prosperas, Señor, y aunque no prospere, yo voy a empezar a hacer mi deber. Te voy a dar el 10%, como tú me dices en tu palabra. El Señor lo bendijo y dijo: Señor, si tú me prosperas más, yo voy a empezar a darte 15% de mis ingresos. Después el 20%. Y ahora se formó tremenda empresa, la empresa Colgate. Y hasta en ese tiempo todavía sigue la empresa Colgate. Terminó este hombre siendo el hombre más rico en su generación, viviendo, escuche esto, viviendo solamente con el 10% y dándole el 90% a Dios. Imagínense si hubiera vivido con el 90%, hubiera sido el triple de millonario. Pero empezó a vivir con el 10% nada más, siendo uno y ganando riqueza y dándole el 90% a Dios. Comenzó universidades, comenzó templos, hizo muchas cosas, todo por creerle al Señor. Todo por sacrificar de sus recursos. Hermano, no tenemos excusa. Usted puede empezar a sacrificar, puede empezar a involucrarse en la obra misionera y verá, hermano, que cuando usted se enfoca con su familia en otros, hermano, increíblemente todo esto espiritual, vienen menos problemas a la familia, vienen menos situaciones. Usted se empieza a involucrar en la obra de Dios y está enfocado tanto en ser bendición a otros, en hacer más y más y más, que usted se le va a olvidar los problemas con su esposa. Se le va a olvidar el problema con situación y va a empezar a crecer espiritualmente, porque es un principio del Señor. Que si somos bendición a otros, el Señor va a estar allí y va a suplir para todos los sentidos, no solamente económicamente, sino espiritualmente, emocionalmente, y vamos a crecer en nuestra vida cristiana. Amén. Como familias, involucrémonos en la obra misionera. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este hermoso tiempo que podemos escuchar tu palabra una vez más. Yo te pido, Señor, que sea solamente tu Espíritu Santo tocando los corazones. Seas tú obrando, Señor, con poder. Y que familias puedan seguir haciendo tu voluntad. Y si hay alguna familia que todavía no está haciendo tu voluntad, te ruego, Señor, que obres en su vida. Que esté dispuesto esta familia a hacer lo que tú le digas. Que esté dispuesto esa familia a mostrar su gratitud. Que esté dispuesto esa familia a empezar a predicar el Evangelio, involucrarse aquí en la ganancia de alma local, pero también enviando el Evangelio más allá de sus fronteras. Que empiece una familia de aquí a cuidar de los misioneros. Que se enfoque tanto en orar y en ayunar por los siervos del Señor en diferentes partes, y en cuidar espiritualmente a las familias, en cuidar emocionalmente a cada persona que está allá afuera. Y tú le bendigas en gran manera y ellos puedan ver tu buena mano. Que familias puedan responder a tu llamado, Señor. Llamado a otro país, a otra nación, a otra etnia, a otro continente. Que esté dispuesta a dejar todo por ti, por tu gloria, por tu obra, Señor. Te ruego, Señor, que sigas obrando en los corazones, que familias se involucren en sacrificar sus recursos para ti, para tu gloria. Y tú, Señor, darás esos recursos a tus siervos que estarán en diferentes partes para que continúen su viaje o para que continúen la predicación del Evangelio para sus necesidades. Te pido que sigas bendiciendo a la iglesia. Gracias, porque durante años han sido un ejemplo aquí en Venezuela. Te pido, Señor, que recompenses a cada cristiano que ha estado aquí siendo obediente, que está fiel, haciendo lo correcto.
Gracias por los misioneros que un día llegaron aquí, a este lugar, y comenzaron esta iglesia. Gracias por ellos. Y Señor, gracias por sus corazones, porque desde el principio enseñaron a apoyar misiones locales y mundiales. Te pido, Padre, que sigas obrando y bendiga, Señor, esta tu iglesia. Bendice al pastor. Sigue bendiciendo su visión. Sigue ayudándole, Señor. Sigue bendiciendo cada miembro de la congregación, cada líder. Sigue levantando familias que te honren y te glorifiquen. Amados hermanos, en esta mañana, en esta tarde, porque usted no toma una decisión, está usted aquí escuchando la palabra del Señor. Ya el Señor ha obrado en su vida. El Señor durante años le ha permitido permanecer en los caminos del Señor. ¿Está usted dispuesto a rendirse a Dios? ¿Está usted agradecido con Dios de que tiene el Evangelio? Le animo a que pueda hoy usted tomar una decisión. Hermano, no pierda este privilegio de arrodillarse delante del Señor. Antes tal vez usted se arrodillaba, ahora tal vez ya ni lo hace. Tal vez su corazón se ha endurecido, tal vez dice, no, ¿para qué? Aquí igual sentado puedo tomar decisión. Sí, podemos parado, sentado, como sea, pero si usted se arrodilla, hermano, es un acto de humildad a Dios, es un acto de reverencia a Dios, es un acto donde usted está diciendo, Señor, estoy humillado ante ti, estoy postrado ante ti, y Señor, gracias por hablarme. Quiero que mi familia y yo podamos servirte, podamos hacer tu voluntad. Señor, te necesito. Le animo que en este momento, hermano, si usted lo desea así y puede, no tiene ningún impedimento físico, pueda pasar aquí al altar o pueda allí en su silla voltearse un momento. No le cuesta nada, hermano, no le cuesta nada estar aquí arrodillado en la presencia del Señor. Hermano, no es para una foto, no es para una, allí, ay, mira la foto, salimos de la foto. No, es para que Dios vea su corazón y verá que pueda tomarle la mano de su esposa, de sus hijos, si los tiene aquí, o si está solo, puede arrodillarse delante del Señor. Ya hemos escuchado tremendos mensajes de Dios durante todos estos días, hablándonos de acerca de nuestras familias en diferentes áreas. ¿Por qué no toma una decisión hoy antes de salir de casa? Antes de salir de aquí de la iglesia, ya va a casa y ahora toma una decisión, le dice, Señor, me comprometo contigo. Señor, estoy aquí, tome, usted como varón, tome la mano de su esposa y arrodillémonos juntos delante de nuestro Dios. No es delante del hombre, no es delante de un pastor, no es delante de ninguna persona, aquí es delante de su Dios. Hable con Él, de verdad, vea este privilegio de arrodillarse delante del Señor, postrarse delante de Él. Casa de oración es llamada. Casa de oración es llamada. No lo dudes, hermano, no lo dudes, arrodíllese delante del Señor. Hermano, esto no es algo de sentimentalismo. Si no es algo, ay, me siento bien bonito, no, es una decisión que voy a tomar con mi familia. Tal vez hemos hecho en diferentes áreas de nuestra familia, no hemos hecho lo correcto, tal vez nos hemos desanimado, no hemos leído la palabra juntos, ya no estamos haciendo altar familiares. Bueno, ahorita en este momento usted puede empezar a hacer el primer altar con su familia, o revivir el altar con su familia y arrodillarse allí con ella, con su esposa, con sus hijos, o si está solo, sola, hoy también usted puede allí arrodillarse, orar por su esposo que tal vez no está aquí hoy, o por su esposa que todavía no ha venido a Cristo, o por sus hijos que tal vez hoy están apartados del Señor y están tal vez afuera del país o afuera en otro lugar y no los ve y no sabe si ellos están congregándose, no sabe de su vida espiritual. Ore por ellos, Señor, y hermano, y clame por su familia, clame por usted, clame, y Señor, permítenos rendirnos a ti. Señor, obra, Padre, obra, mi Dios, gracias por cada familia obediente aquí. Gracias por cada persona que hoy ha escuchado tu palabra y que durante todos estos días ha escuchado tu voz. Solamente tú eres el único que puedes hablar a cada corazón, y tu Espíritu Santo puede hablar a cada corazón. Y te ruego que sigas obrando. Si hay alguien aquí en esta mañana que dice, pastor, yo estoy aquí, no he sido salvo, todavía no tengo a Cristo como mi Salvador. Usted y se predicó también en la escuela dominical, he escuchado, pero no entiendo, no soy salvo. Necesito que alguien me enseñe cómo venir a los pies de Cristo, cómo ir al cielo al momento de morir. ¿Alguien así levanta su mano? Alguien así levanta su mano. Nos gustaría explicarle con el Evangelio, cómo usted puede ser salvo, cómo usted puede venir a los pies de Cristo. Alguien así, no salga de este lugar sin tomar una decisión. Alguien así. Pastor,
Qué bendición. Todo ojo cerrado, toda cabeza inclinada. Sigamos en este ambiente de oración, hermano. Y Dios habla a nuestras vidas, a nuestra iglesia. No salgas de esta iglesia, hermano, sin tomar decisión con tu Señor, porque habrá sido un tiempo perdido. Hoy tenemos un encuentro especial con nuestro Dios, donde Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras familias. Y una familia que ha crecido espiritualmente es una familia que se rinde a los pies del Señor. Es una familia que ve por los intereses de Dios, más allá de nuestros propios intereses, que se rinde a la obra de Dios. Ese es el propósito de una familia. Así que, hermano, haz de tu silla un altar. Vamos a orar. Señor, mi Dios, bendito Padre Celestial, gracias, Señor, te damos. Gracias, Señor, por esta semana que hemos tenido, mi Dios, que ha finalizado, y esta que comienza en este día, mi Dios. Gracias por ser tan buenos con nosotros, por hablar a nuestras vidas, Señor, hablar a nuestros corazones. Gracias por permitirnos el privilegio de servirte, de hacer algo para tu obra. Gracias, Señor, por abrir, Señor, esta oportunidad que nos da, Señor, esta invitación que haces a nuestras personas, a nuestras familias, de participar en tu obra. Señor, sabemos que una familia que ha crecido, Señor, espiritualmente, una familia que se ha hecho fuerte espiritualmente, es una familia que está caminando contigo, es una familia que te está obedeciendo, es una familia que está llevando tu obra, Señor, aún más allá de el seno familiar, en su nación, a otras naciones que está invirtiendo para tu obra. Gracias, mi Dios, te damos, porque no merecemos ser parte de todo esto, pero sabemos, Señor, que aún todo lo que hacemos tiene repercusión en lo eterno. Tú lo has prometido, que aquel que dejare padre o madre por servirte, mi Dios, recibirá 100 veces más acá en la tierra y aún más en la eternidad, mi Dios. Yo te pido, sigue obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias por estos jóvenes, estos pastores jóvenes, Señor, que hoy hemos escuchado, que tú has usado, mi Dios, que son esa nueva generación, Señor, que usted usa para que su reino siga extendiéndose a lo largo y ancho de esta tierra, mi Dios. Gracias por su vida, y así te pedimos que siga levantando, mi Dios, usted familias dentro de nuestra iglesia para que vayan aún más allá, Señor, de Venezuela. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.